Hola, en este video vamos a resolver el problema 2.62 del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, capítulo 2. Bueno, nos dicen, se usa un viscosímetro de tubo capilar similar al que se aprecia en la figura 2.5 para medir la viscosidad de un aceite con gravedad específica de 0.90. Se establecen los siguientes datos. Nos piden determinar la viscosidad del aceite. Solución, esta es la figura, la que nos dicen acá, es esta, de un viscosímetro de tubo capilar. Bueno, aquí en el diámetro interior del tubo es este diámetro, es de 2.5 milímetros. La longitud entre las tomas del manómetro, entre el punto 1 y 2, es de 300 milímetros. El fluido del manómetro, este que se ve aquí de color oscurito, es mercurio. La deflexión del manómetro, H, es de 177 milímetros. La velocidad del fluido es de 1.58 metros por segundo. La viscosidad en viscosímetros de tubo capilar se calcula con la siguiente fórmula. La diferencia de presión entre el punto 1 y 2 por el diámetro interior del tubo al cuadrado sobre 32 veces la velocidad por la longitud entre las tomas del manómetro. Entonces, para nosotros hallar la diferencia de presión, tenemos que hallar primero el peso específico del aceite, ya que a nosotros nos dan su gravedad específica. Entonces, la gravedad específica está dada por la relación peso específico de la sustancia sobre peso específico del agua a 4 grados Celsius. Despejamos el peso específico de la sustancia. Como peso específico del agua está dividiendo, lo pasamos de este lado de la igualdad a multiplicar y nos queda de la siguiente manera. Peso específico de la sustancia igual a gravedad específica por peso específico del agua a 4 grados Celsius. Reemplazamos los valores dados en la ecuación. La gravedad específica ya la tenemos, 0.90, por el peso específico del agua a 4 grados Celsius en el sistema internacional es de 9.81 kN por metro cúbico. Entonces el peso específico de la sustancia en este caso es aceite, es de 8.829 kN por metro cúbico. Vamos a agregar por aquí el peso específico del aceite que lo acabamos de hallar y hallaremos la diferencia de presión entre el punto 1 y 2. Recordamos que la presión está dada por peso específico por altura. Esta es la ecuación que nos determina la presión manométrica. Hallaremos la diferencia de presión entre el punto 1 y 2. Bueno, aquí tenemos nosotros la imagen para que nos podamos guiar. Y vamos a empezar con la presión en el punto 2. Bueno, ¿por qué empezar por la presión en el punto 2 y no la presión en el punto 1? Nosotros podemos empezar por donde queramos. Si queremos partir por la presión del punto 1 y hacer este recorrido, lo podemos hacer, al igual que si queremos empezar por la presión en el punto 2 y hacer este recorrido. Al final nos va a dar el mismo valor. Ahora, ¿por qué empezar por la presión en el punto 2? Bueno, cuando nosotros tenemos que nos piden hallar la diferencia de presión entre 1 y 2, se refieren a esto. A la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Lo que yo les recomiendo es que siempre empecemos por la presión que está en el lado derecho y ya lo veremos más adelante. Otro ejemplo, si a nosotros nos piden hallar la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1, a lo que se refieren es a la presión en 2 menos la presión en 1. Y aquí, como les recomendé empezar por el lado derecho, hubiéramos tenido que empezar mejor por la presión en 1. Pero en este caso nos pasa es esto. Bueno, entonces empezamos aquí, estamos en este punto y vamos a hacer este recorrido hasta llegar a este otro punto. Entonces empezamos con la presión en el punto 2. Recordamos que la presión es igual a peso específico por altura, ¿verdad? Como nosotros vamos a hacer este recorrido desde aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, y vamos a llegar hasta acá.
Entonces, como nos sumergimos, como bajamos, hay un aumento de presión. Entonces sumamos. ¿Qué sumamos? El peso específico de ese fluido. Este fluido que está acá es aceite. Entonces peso específico del aceite por M. ¿Por qué por altura M? Pues vamos a suponer que la altura desde aquí hasta el punto 2 es M. Entonces por eso, por M. La altura siempre es vertical. Estamos acá. Ahora vamos a bajar. Vamos a llegar hasta aquí, hasta este punto. Como bajamos hay un aumento de presión, entonces sumamos. ¿Qué sumamos? El peso específico del fluido. El fluido en este caso es mercurio por la altura. La altura aquí nos dice que es H. Estamos aquí, ¿verdad? Ahora vamos a igualar la presión hasta acá. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque podemos decir que la presión que está aquí es la misma que está acá. Por tres razones. Uno, es el mismo fluido. Como pueden ver, es mercurio. El fluido que está aquí es el mismo que está acá. 2. Están al mismo nivel. Este fluido está al mismo nivel que este. Y 3. Es un fluido continuo, lo que quiere decir que desde aquí hasta acá el fluido siempre es mercurio. Eso nos quiere decir que es un fluido continuo. Entonces, por esas razones podemos igualar la presión. Entonces, la presión que está aquí es la misma presión que va a estar acá. Entonces, ahora estamos en este punto, ¿verdad? Ahora vamos a subir hasta acá, hasta este otro punto. Como subimos hay una disminución de presión, entonces restamos. ¿Qué restamos? El peso específico del fluido. El fluido que hay desde aquí hasta acá es aceite. Entonces es el peso específico del aceite por la altura. La altura en este caso es H. Estamos en este punto. Ahora nos vamos a desplazar hasta el punto 1, ¿verdad? Subimos. Como subimos, ¿qué hay? Una disminución de presión. Entonces restamos. ¿Qué restamos? El peso específico del fluido por la altura. Ahora, ¿cuál es la altura? Ustedes recuerdan que yo les dije que la altura desde aquí hasta el punto 2 era M, ¿verdad? Bueno, esta misma altura es la misma altura que hay desde aquí hasta el punto 1. Entonces la altura por eso también es M. Recuerden que la altura siempre es vertical. Y esto es igual a la presión en el punto 1. Ya llegamos a la presión en 1. Ahora, como podemos observar aquí, tenemos el peso específico del aceite por M menos el peso específico del aceite por M. Eso nos da 0. Reescribimos lo que nos quedó. Presión en 2 más peso específico del mercurio por H menos peso específico del aceite por H igual a presión en 1. Ahora, ¿sí se acuerdan de cuando yo les dije que siempre empezáramos por el lado derecho? O sea, de cuando teníamos presión en 1, cuando nos pedían hallar presión en 1 menos presión en 2. Yo les dije que empezáramos por el lado derecho. ¿Por qué? Porque si empezamos de esa manera nos queda así. Y ahora lo único que tenemos que hacer es pasar esta presión en 2 de este lado de la igualdad a restar. Y nos queda igual de esta manera. Si nosotros hubiéramos tenido esto al revés, si hubiéramos tenido aquí la presión en 1 y aquí la presión en 2, nosotros tenemos que hallar esto, ¿verdad? Entonces esta presión en 2 lo hubiéramos tenido que pasar de este lado de la igualdad a restar. Y quedaba presión en 1 menos presión en 2. Pero ahora estos términos que están acá los hubiéramos tenido que pasar de este lado de la igualdad. Y en este caso son poquitos, nada más son 2. Pero hay ocasiones en las que son muchos más términos. Entonces lo mejor siempre es empezar del otro lado para solamente tener que pasar uno solo. Bueno, ahora hacemos eso. Pasamos la presión 2 que está sumando, la pasamos del otro lado de la igualdad a restar y nos queda la diferencia de presión entre 1 y 2. Y escribimos lo mismo pero de esta manera. Ahora, como podemos observar, nosotros aquí en este término tenemos H y en este también es un factor común, entonces lo podemos factorizar. Nos queda la diferencia de presión entre 1 y 2 igual a H por peso específico del mercurio menos peso específico del aceite. Ahora, el peso específico del mercurio, este que está acá, yo lo encontré en el libro de Mott, ya que en el ejercicio no nos lo dice, no nos dice ni el peso específico
ni la densidad, ni la gravedad específica, ni nada con la que podamos hallar el peso específico. Entonces me fui al libro y en una tabla del libro de Mott encontré que el peso específico del mercurio es de 132.8 kN por metro cúbico. Y el peso específico del aceite fue el que hallamos anteriormente, que es de 8.829 kN por metro cúbico. Entonces reemplazamos estos valores acá. Y esto nos da la altura, esta H nosotros ya la tenemos, nos la dio el ejercicio, que es de 177 milímetros, por el peso específico del mercurio, 132.8 kN por metro cúbico, menos el peso específico del aceite, 8.829 kN por metro cúbico. Ahora estos milímetros vamos a pasarlos a metros. Utilizamos este factor de conversión, 1 metro igual a 1000 milímetros, lo utilizamos de esta manera para así poder cancelar los milímetros. Y todo esto nos queda 21.943, pero 21.943 ¿qué? Bueno, aquí nos quedó metros, ¿verdad? Y de este lado nos queda kilonewton por metro cúbico. Y este metro que está aquí se cancela con uno de estos que está acá. Y esto nos queda en kilonewton por metro cuadrado. Entonces es 21.943 kilonewton por metro cuadrado. Por lo tanto, la diferencia de presión entre 1 y 2 es de 21.943 kilonewton por metro cuadrado. Bueno, vamos a agregarla por aquí. Y ahora sí podemos reemplazar los datos en la fórmula que les mostré al inicio del video, ya que tenemos todos los datos. Ahora este diámetro y esta longitud están en milímetros, vamos a pasarla a metros utilizando el mismo factor de conversión, 1 metro igual a 1000 milímetros. Lo utilizamos de esta manera para así poder cancelar los milímetros y todo esto nos da 9.042 por 10 a la menos 6, pero 9.042 por 10 a la menos 6 ¿qué? Bueno, aquí en las unidades aquí nos queda kilonewton por metro cuadrado. Y de este lado, al resolver este paréntesis, este metro nos queda en metros cuadrados. Aquí abajo nos quedó metros por segundo por metro. Ahora, estos metros que están aquí, este metro cuadrado, se cancela con este que está acá. Y este que está aquí se multiplica con este. Entonces, eso nos da kilonewton sobre metro cuadrado por segundo. Ahora nosotros aquí le agregamos un 1 al denominador de kilonewton. ¿Por qué? Para así poder aplicar la ley de extremos y medios. Multiplicamos los extremos, kilonewton por segundo, sobre multiplicamos los medios, 1 por metro cuadrado. Y kilonewton sobre metro cuadrado es kilopascal, entonces eso nos queda kilopascal por segundo. Por lo tanto, la viscosidad del aceite es de 9.042 por 10 a la menos 6 kilopascal por segundo. Bueno, y eso fue todo. Te pido que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos videos en los cuales estaré resolviendo más ejercicios de mecánica de fluidos.